agradecer la presencia del doctor Iván Ramos Cruz. El doctor es cirujano general, formado en el Hospital General de México, al igual que también hizo una especialización en endoscopía gastrointestinal y tiene diferentes otras competencias, como es un fellow en cirugía laparoscópica en el Hospital Jackson South de Miami. Luego también hizo una capacitación en enteroscopía y cápsulas endoscópicas en el Instituto Nacional de la Nutrición, al igual que cirugía de colon en esta misma institución. Así que hoy nos va a traer un tema también de mucho interés, porque bueno, estamos viendo constantemente en la consulta de primer nivel de atención, como es la que vemos todos nosotros en medicina familiar, el síndrome de intestino irritable. Así que, doctor, ya no le quito más tiempo, vamos a dar tiempo para su ponencia y escucharlo con mucha atención. Gracias, doctor, por aceptar. Al contrario, doctora Mónica, muchísimas gracias, es un placer conocerlos, es un placer estar con ustedes, les agradezco mucho la invitación. Bueno, como ya sabemos todos ahorita por cuestión de tiempo, vamos a empezar por las conclusiones, a pronto de una vez. Ok, bueno, ¿por qué empiezo por acá? Porque me encantaría que todos los médicos que nos dedicamos a ver dolor de panza, tal cual, porque así llegan los pacientes, doctor, vengo porque me duele la pancita, empecemos a comprender que dentro del abdomen hay muchísimas causas de dolor, que es la principal queja que por lo general van a llegar los pacientes. Como ustedes pueden ver unas diapositivas, esto se lo van a grabar, tengo entendido, ¿verdad, doctora? Sí, doctor, ya se está grabando. Okay. Muchas gracias. Perfecto. Me encantaría que lo tuvieran el material con todo gusto. Más adelante van a ver que tenemos algunos resúmenes que son puntuales con medicina basada en evidencias que espero que les sirvan a ustedes. Como pueden ver aquí, es un dolor abdominal que se caracteriza por cambios en el hábito intestinal. ¿Okay? No hay una base fisiopatológica clara de esto. O sea, el por qué me duele, doctor, o por qué tengo esto, pues la verdad es que no sabemos. O sea, la respuesta correcta es, ¿quién sabe? ¿Okay? Sin embargo, hay muchísimos factores de riesgo y muchos, es multifactorial. Vamos a ver más adelante el por qué. Y bien importante, doctores, que seamos muy honestos con nuestros pacientes. Esta enfermedad de síndrome de intestino irritable no tiene cura. Punto. Se acabó. ¿Sale? Y muchísimo menos con una bolsa entera de medicinas. Creo que, al menos en mi consulta y con los alumnos que tengo, es el punto principal. Muchas veces los médicos intentamos curar a algún paciente a base de muchos medicamentos, ¿no? Y cosa que no es lo correcto, ni por cuestiones económicas, ni por cuestiones académicas, ni por cuestiones de fisiopatología de esta enfermedad. Como tal, el manejo es multidisciplinario, como pueden ver, por nutrición, de preferencia y siempre acompañados de nutriólogo, ¿vale? Por favor, no intentemos hacerle mil usos, nosotros somos médicos, tenemos nociones de nutrición, pero no podemos meternos en una ciencia que no conocemos, por la cual no fuimos formados adecuadamente. Para eso están los nutriólogos, debemos apoyarlos siempre con ellos, es muy importante. Al mismo nivel de importancia están los psicólogos, ya que esta enfermedad tiene un componente emocional bastante complicado, y por supuesto el manejo médico, ¿okay? Que vamos a verlo más tarde. Ninguno de los tres manejos ha demostrado ser superior a otro, ¿ok? A manera de introducción, voy a ir más rápido en este tipo de diapositivas y está bien estudiado esta enfermedad dentro de los trastornos funcionales digestivos, en los criterios de Rama 4, que está, todos ustedes conocen, ¿sí? Y estos son los 5 tipos de trastornos funcionales que supongo, de acuerdo a lo que vi en su programa, van a ver ustedes más adelante estreñimiento, ¿no? A manera de historia, desde el doctor Manning en el 78 hasta el momento, estamos ahorita en los criterios de Roma 4, desde el 2016, el cual te dice que es un dolor abdominal recurrente, que es el síntoma que va a ser predominante. Por lo menos un día a la semana, en los últimos 3 meses, con inicio hace 6 meses atrás, asociado a 2 o más de estos criterios, que es relacionado con la defecación, asociado en la frecuencia o cambios en la consistencia de las heces. Lo incorrecto es todo esto. Colon inestable, colitis simple, nerviosa, funcional, espástica, etcétera, porque lo encajona según una sola cosa, o sea que no es cierto, ¿no? Es un síndrome de intestino irritable en el cual va a involucrar un montón de cosas más. Como definición, según la
Organización Mundial de Gastroenterología, es un trastorno gastrointestinal caracterizado por malestar abdominal asociado a alteraciones en el hábito intestinal en ausencia de una causa orgánica demostrable. O sea, no tenemos una causa que te esté originando este tipo de molestias, ¿no? Vean, desde chavitos, más o menos un porcentaje de 20 a 25% de la población infantil en México tiene ese tipo de molestias, ¿no? Súper importante, que es casi un tercio del país lo tenemos. Desafortunadamente es más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿sí? Y realmente afecta la calidad de vida. En azul vemos la línea que representa el colon irritable y según estos estudios han visto que afecta más incluso que la migraña o que el asma en cuanto a la calidad de vida. Factores para que me dé esto, bueno, desafortunadamente desde cuestiones genéticas, sexo femenino, alteraciones en el microbiota intestinal que está muy de moda ahorita en cuestiones de gastro, todo lo que comemos, el no hacer ejercicio y factores psicosociales, ¿sí? Muy frecuente más ahorita en la pandemia que todos tenemos una carga emocional bastante complicada por múltiples factores, ¿no? Doctor, ¿y por qué me da esto? Pues les apuesto lo que quieran que nadie sabe, ¿no? Realmente la fisiopatología de esta enfermedad no se conoce. Aquí, como lo estoy presentando, hay por lo menos estas 5 teorías en las cuales apuntan a problemas del sistema nervioso central, autónomo, factores psicosociales, un desbalance en los neurotransmisores y, por supuesto, alteraciones en la flora bacteriana. Se ha estudiado bastante en cuanto a la relación que hay del eje del cerebro hacia el intestino y cómo afecta la dieta, la microbiota, la disbiosis, la permeabilidad intestinal, el aumento de secreciones intestinales, el consumo de líquidos, etcétera, ¿no? Total, que han visto que un factor muy importante es esta sustancia que es serotonina. Es un papel fundamental en la fisiopatología y los trastornos funcionales, ya que esta serotonina te va a dar un componente de hipersensibilidad visceral, alteración de la motilidad y alteración en la secreción. Y esto te va a condicionar, por supuesto, trastornos de tipo diarrea o tipo estreñimiento. Como ustedes pueden ver, de acuerdo al receptor en el que se esté predominando, va a haber diarrea o estreñimiento. ¿Okay? En cuanto a la carga emocional, no vamos a explicar esto, por supuesto, porque es muy complejo que nos tardaríamos todo el día. Sin embargo, sí está bien estudiado cómo afecta el estrés en cuanto a las secreciones, en cuanto a la disbiosis, en cuanto a los síntomas en el colon irritable. De hecho, hay estudios que hablan de que la bacteria es diferente en colon irritable que en pacientes que no lo tienen. Incluso para clasificarlo, los mismos médicos expertos que se dedican a esto, pues ven que es un relajo, ¿no? Hay pacientes con estreñimiento, con diarrea, mixto e incluso indeterminado, que el paciente de plano no sabe cómo es que hace popó. Y ven ustedes, en la escala de Bristol, desde el que es como bolitas hasta el que es más aguadito, tenemos una variabilidad tremenda en los pacientes, incluso en el mismo día puede gastar de forma diferente. En esta tabla que ya es del 2004, vemos que el dolor abdominal es el síntoma predominante en estos pacientes y lo demás le sigue. Y aquí ves más actual, está del 2012, ya vemos en porcentajes que por supuesto sigue igual, no cambia. El paciente viene por dolor de panza, punto, ¿sale? Entonces, lo que menos debemos hacer es llenarlos de medicamentos. Y si yo les preguntara a ustedes, doctores, ¿qué estudio mandarían a estos pacientes? Vamos a ir viendo poco a poco qué van a mandar. Vean, acuérdense que este paciente es un paciente irritable, todo él, no solamente su colon, ¿ok? Va a estar asociado a reflujo o pirosis, náuseas, va a tener dolor pélvico, va a haber fatiga o dolor muscular y a veces odinofagia, tienen tanto espasmo desde el esófago hasta el colon. Entonces realmente no solo estamos hablando del colon, estamos hablando desde la boca hasta el ano. Es un paciente que tiene múltiples alteraciones, ¿ok? Y por lo tanto, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con una lista interminable de enfermedades. Lo que más nos debe de enfocar nuestra preocupación y nuestro abordaje son las enfermedades graves como el cáncer de colon y recto. Ya sabemos que el cáncer en México es la primera causa de mortalidad por cáncer desde el 2016. ¿Okay?
Esto es lo que yo les decía. Hicieron este estudio en el 98 en la revista de Gastro, donde compararon el Reino Unido y México, ¿no? Los médicos del Reino Unido, de un país que es un país de primer mundo, realmente no mandan tantos estudios, ¿ok? Pero pues nuestro país, México, vean, mandamos todos los estudios. ¿Para qué? Pues para ver cuál atinamos, ¿no? A ver qué cosa es, cosa que es incorrecto. Esto es desde nuestra formación en la escuela. Debemos de comprender y debemos de recordar que todos los estudios que mandemos son estudios de apoyo diagnóstico, no es para que te hagan un diagnóstico, ¿ok? Entonces, ¿qué estudio debemos hacer? Para pronto, tienes más de 45 años en adelante, te corresponde una colonoscopia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué? Todo paciente, hombre o mujer, en el mundo, asintomático, sin ninguna historia familiar de nada, le corresponde hacer una colonoscopia de escrutinio, porque tenemos un 6% de riesgo para cáncer colorectal, ¿ok? Y este estudio de colonoscopia de salir normal, bueno, pues puede ser que tengas hasta 15 años más para volverte a hacer una nueva colonoscopia, siempre y cuando no tengamos ninguna otra molestia. Ahora viene lo más interesante. Si empezamos a rascar un poquito más a este paciente y nos damos cuenta que tiene familiares con cáncer, directos, papá, mamá, hermanos, abuelos, entonces la edad de escrutinio en este paciente disminuye a los 35 años de edad, ¿ok? Entonces, cuando ya estamos medio chaburrucones, ya nos toca una colonoscopia por nuestros antecedentes familiares de importancia, ¿sale? Lo más importante, doctores, por favor, recuerden esta tablita. Llega un paciente con dolor de panza, dolor abdominal a su consultorio, esto, datos de alarma. Mayor de 45 años, familiares con cáncer y todo lo que ustedes ven acá, ¿ok? Si encontramos estos datos de alarma, este paciente es candidato a una colonoscopia, ¿ok? Por favor, no olvidemos eso es muy importante. Por supuesto, sangre oculta en ese es lo primero que tenemos que mandar, ¿sí? Ya está bien estandarizado todos los criterios clínicos en cuanto a la anamnesis, en cuanto a la interrogación, etcétera. ¿Qué debemos de hacer con nuestro paciente? ¿Cómo es que lo debo de llevar a una colonoscopia y por qué? ¿Sale? Normalmente lo que hacemos todos los médicos es, llega el paciente al consultorio y lo clasificamos como un colon irritable simplemente porque pensamos que es un colon irritable y ya. Y hasta ahí llegamos. Difícilmente se nos pierde el foco de mandarlo con un endoscopista para que le haga una colonoscopia o una panendoscopia, cosa que es lo sería lo prudente. ¿Por qué? Porque el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico de exclusión. Recuerden eso, ¿vale? Ok, en cuanto al manejo, ustedes saben que es imposible en este momento actual de la medicina hablar de un manejo si no nos abocamos a una medicina basada en evidencias. Por lo tanto, recordemos los grados de recomendación y los niveles de evidencia que existen, ¿verdad? En cuanto al intestino irritable, de escrutinio diagnóstico limitado, realmente, como ustedes ven aquí en este cuadro, en este flujograma, es de acuerdo al chango de la pedada, ¿no? Si tiene más dolor, indistensión, estreñimiento o diarrea. Y hay una farmacia entera que les podemos dar a los pacientes, siempre basado en evidencia, y sin embargo cada paciente va a responder de forma diferente, ¿ok? No es una receta para todos, como ya lo sabemos nosotros. Sin embargo, lo que está aquí en la diapositiva se puede recetar de acuerdo a la evidencia que tengamos para cada paciente, ¿sí? Y lo más importante, como ya insistí, es que no tengamos signos de alarma, ¿ok? Es muy complicado y muy triste ver a compañeros médicos Mira, que no viene manejan la mamá, pacientes, la mamá de ella. como les decía, es complicado ver pacientes que son manejados por 5 años, por 10 años, y cuando llegan con nosotros, le hacemos una endoscopía y resulta que esa colitis era un cáncer de colon, ¿no? O esa gastritis era un cáncer de estómago. Entonces, por favor, tener muy presente los datos de alarma antes de pensar en qué medicamento le voy a dar, porque para medicamentos hay un montón, como ustedes están viendo ahorita también, por ejemplo, el Tegacerol es un excelente medicamento que va a actuar realmente en modificar las molestias de nuestro paciente. Algunas definiciones importantes con respecto al manejo: alimentos fermentados, que son los que van a producir mucho gas, ¿sí? Van a distender mucho al paciente. Prebióticos son un sustrato. Los probióticos son microorganismos vivos. Los bióticos es una combinación tanto de microorganismos vivos y sustratos. Y los postbióticos es una preparación de microorganismos inanimados.
De acuerdo a esto, vamos a ver que son súper importantes en la formación de la mejoría para nuestro paciente, ya que diversos de estos tipos de prebióticos van a ayudar a mejorar los efectos en el paciente con colon irritable. Igual las fibras. La fibra va a ser parte importante del manejo, ya sea con paciente con diarrea o paciente con estreñimiento. Esto se los dejo a ustedes para que lo chequen, por favor, con calmita. Y vean, en cuanto a este tipo de estudios, hay muchísimas formas de cómo saber qué alteraciones hay en la microbiota del colon irritable. El paciente con colon irritable tiene muy alterada la microbiota y es diferente a la microbiota de un paciente normal. ¿Ok? Como están viendo ustedes en este estudio, la microbiota del colon irritable es diferente en sujetos normales y la disbiosis va a ocurrir tanto en adultos como en niños. ¿Ok? Entonces, debido a que hay mucha heterogeneidad en el colon irritable y el empleo de diferentes métodos para el estudio del microbiota, no es posible establecer una composición microbiana propia del colon irritable. ¿Sí? Por lo tanto, sí está bien fundamentado que demos parte de antibióticos y prebióticos, ¿no? Como este, por ejemplo, que también es excelente, el Lactobacillus LB, ¿ok? O Bifidobacterium infantis, que son los probióticos y los probióticos que más funcionan para ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, infantis tiene una P bastante significativa, que realmente mejora el dolor abdominal, la sensación subjetiva de distensión y la dificultad en el paso de evacuaciones. O en pacientes que son complicados de manejarlos, que ya son recurrentes de colon irritable, incluso podemos valorar el trasplante de microbiota, que se hace a través de endoscopía o a través de algunas cápsulas ya preparadas con materia fecal de su cónyuge o del familiar. ¿Okay? Y el objetivo es mejorar el estado disbiótico mediante el aumento de la diversidad general y la restauración de la función. La dieta, que es una dieta baja en FODMAPs, que es esto de acá, mejora casi el 90% de las molestias del paciente. Entonces, sería muy padre que la inmensa mayoría de los pacientes, o todos, pudieran mejorar solamente con su dieta, ¿no? En vez de comprar medicamentos cada 15 días, mejor que me tengan una buena dieta, porque esto va a ser para toda la vida. Como ustedes ven en esta diapositiva, hay muchísimos tipos de FODMAPs diferentes, que esto es lo que el nutriólogo se va a encargar de asesorar a nuestro paciente, ¿ok? Es un cambio en los hábitos, en el ejercicio que debemos de recomendar, por lo general siempre es natación, ¿sí? Difícilmente vamos a poner a nuestros pacientes a caminar o a correr. Habitualmente son pacientes obesos, deprimidos, que jamás hacen ejercicio, y tenemos que estimularlos para que podamos hacer un cambio radical en sus vidas, ¿no? Y no tener que atorarnos ahí. En este pequeño video que vamos a presentarles, vean ustedes, a ver, voy a poner aquí, ok. Es una colonoscopia virtual donde podemos poner colorantes dentro del colon para poder visualizar adecuadamente los tejidos del paciente y así hacer diagnósticos adecuados de forma temprana. Podemos encontrar pólipos como estos que se resaltan con los colorantes y poderlos quitar de forma temprana, y es donde realmente impactamos en la calidad de vida del paciente. Esta es una imagen real de un estudio de endoscopía donde ustedes pueden ver el pólipo resaltado. Ahí podemos infiltrar y podemos quitarlo con un asa de polipectomía, ¿no? Y en este caso, desafortunadamente, un paciente que llega a consulta por una gastritis y un colon irritable, y vean, encontramos un cáncer gástrico. Es un tumor, es un adenocarcinoma, el cual vemos que está sangrando, está irregular, está friable, está pues, prácticamente ocluyendo la luz intestinal, más del 90%, y difícilmente este paciente va a salir adelante si no es con algo quirúrgico y con el manejo oncológico adecuado, ¿no? Entonces, realmente así nos llegan los pacientes, manejados por gastritis o colitis, y es un cáncer. Entonces, eso es lo principal del mensaje que les quiero dejar, que por favor no pensemos en medicamentos antes de pensar en los datos de alarma. Eso es lo básico. Y vean, en estas tablitas sí ya están bien estudiados qué medicina le voy a dar, doctor, porque seguramente va a ser de las primeras preguntas que van a comentarme. Oiga, doctor, bueno, ¿y qué le doy a mi paciente, no? No, dale una buena calidad de atención, dale datos de alarma, vamos a impactar realmente en sus estudios y después hay un montón de cosas que le podemos dar, ¿no? Si está paciente con componente de estreñimiento, como ustedes pueden ver, fibra laxante, esteracero, lipostona,
van a mejorar de acuerdo a cada síntoma las molestias. Por ejemplo, los laxantes, que es súper, súper un abuso de los laxantes en nuestro país. Como ven, la evidencia es insuficiente. O sea, estamos dando cosas que no son las adecuadas, ¿ok? Y si un paciente tiene un componente más de diarrea, bueno, y los mismos medicamentos, pero con diferente nivel de evidencia, ¿ok? Esta es la parte donde más me gusta la plática, ya que si ustedes leen, por favor, el primer renglón, van a ver algo muy importante, que es una buena relación médico-paciente es primordial para el manejo de estos pacientes. No podemos ver al paciente rápido, a ver, le doy la pancita, le voy a dar medicamentos para el dolor y adiós, ¿no? Ahí vamos a tener todo mal, ¿sale? Debemos de tener una muy buena relación con nuestros pacientes para que nos tengan confianza y nos digan qué es lo que le molesta, qué es lo que qué dificultad tiene para su manejo, ¿sale? Y como ustedes pueden ver, le podemos dar aquí, de acuerdo a los diferentes medicamentos, de acuerdo al nivel de evidencia, muchas cosas, ¿no? El cómo abordar un paciente con colon irritable, eso puede ser una otra pregunta. Ya está bien estandarizado, de acuerdo a las características del paciente, tratar de modificar algunos hábitos de ese paciente va a ser muy complicado. Quitar los síntomas determinantes o los síntomas detonantes que van a dar dolor, ¿sí? Cambios en estilo de vida, eso va a ser bastante complicado, pero debemos de insistirlo y sobre todo, doctores, los invito a que pongamos el ejemplo, ¿ok? Y de acuerdo a las molestias, pues a dar un montón de medicamentos, ¿no? Si hay dolor, si hay distensión, si hay diarrea o hay estreñimiento, como ustedes pueden ver, por ejemplo, la rifaximina es un medicamento A1 en cuanto a nivel de evidencia, que lo podemos dar de inicio. Habitualmente damos de inicio rifaximina y posteriormente damos algún otro tipo de manejo, ya sea con probióticos o probióticos, antiespasmódicos, por ejemplo, neverina, ¿sí? Hay muchos casos que podemos dar. Y vean, como esto ya a manera de resumen, síntomas sugestivos de colon irritable, no olvidar sangre oculta en heces, es algo súper importante, incluso antes de hacer una colonoscopia, ya algunos endoscopistas y gastroenterólogos están mandando sangre oculta en heces para como una dato de escrutinio para pacientes saber quiénes, si sale positivo, le hacemos una colonoscopia, ¿no? Y bueno, de acuerdo a los criterios de Roma 4, si los tiene o no los tiene, empezamos a desglosar todo el protocolo, ¿sale? En conclusión, doctores, llegamos otra vez a la primera diapositiva. Es una colon irritable, es una enfermedad que se caracteriza por dolor abdominal asociado a cambios en el hábito intestinal. Recuerden que cambios en la frecuencia y cambios en la consistencia. No sabemos por qué da el colon irritable, es origen multifactorial y tampoco se cura con pastillas. ¿Ok? Por favor, recuérdenlo muy bien. Y el manejo, nutriólogo, psicólogo y médico. Por favor, no queramos convertirnos en psicólogos ni en nutriólogos porque no lo somos. Así que, por favor, apoyémonos en beneficio de nuestro paciente. Hagamos bien las cosas, ¿sí? Pues espero que hasta aquí, si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Creo que estamos todavía en tiempo por respeto al siguiente ponente, para que, por favor, si tiene alguna duda, algún comentario, estoy a sus órdenes. Por favor, doctora. Muchas gracias, doctor Iván Yo Ramos. creo que no hay acá también, ¿eh? Mire, Allá doctor, no debe. a ver, gracias. No sé si alguno de nuestros asistentes tenga alguna pregunta para nuestro ponente. Buenos días, yo. Buenos días, adelante. Doctor, nosotros en el primer nivel de atención, pues sí tenemos acceso a solicitar la sangre oculta en heces. Ahora bien, ya me quedó claro que sería una pauta ya para canalizarlo a gastroenterología en caso de que saliera positivo para hacerle la colonoscopia. Ahora, otra, pues sí, la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo ve usted el colon por enema? Ok, doctora, le agradezco mucho su pregunta. El colon por enema es un estudio útil para ciertas características especiales. En cuanto a sospechar de colon irritable y mandar un colon por enema, no es lo adecuado. No nos da datos para lo que estamos buscando. Colon por enema más bien lo hacemos ya en desuso realmente, más cuando estamos sospechando una patología específica, por ejemplo, un cáncer de colon, ¿no? O una estenosis secundaria o algo, ¿vale?
Realmente para colon irritable nunca lo mandamos, nos hacemos de acuerdo a los criterios de REMA 4 y si tiene factores de riesgo va directo a colonoscopía. El colon por enema ya no lo hacemos porque además normalmente pues no se ve gran cosa, está ya poco a poco en desuso y sí nos complica un poquito más cuando después del colon por enema queremos hacer una colonoscopía para tomar biopsias de lo que salió, por ejemplo, una imagen de mordida de manzana, ¿no? Que salió en el colon. Ah, sospechamos un cáncer. Ahora hay que hacerle una colonoscopía. Y entonces tenemos que preparar ese colon con macroglol o polietilenglicol, el nombre comercial es Nulitelli, y se complica el vaciar ese colon porque por lo general el bario que se ocupa pues se queda pegado ahí como chicle, ¿no? En el colon. Entonces, por lo general no lo hacemos. Nos damos directo a la colonoscopía por todas las bondades que tiene, sobre todo tomar biopsias o quitar pólipos, etcétera, ¿no? Ok, gracias, doctor. Ahora, esto quiero hacer otra pregunta. ¿Qué tiempo tenemos un paciente de 50 años de edad, mujer, con un colon irritable? Ya le mandamos pues las medidas, cambios en el estilo de vida, que la dieta. Y si no hay mejoría, entonces, ¿en qué tiempo podríamos solicitar una interconsulta a gastroenterología? O sí, a gastro. Exacto. Ok. Por la edad, doctora, lo primero que hay que enfocarnos a los datos de alarma. En cuanto tenemos datos de alarma, hay que referir al paciente para una colonoscopía. Recuerda usted, me comenta de un paciente de 50 años. Ya solo por la edad tiene datos de alarma. No sé, aquí en el auditorio, si dentro del público hay Se dejó de escuchar el Sí, doctor. se congeló, a ver si ahorita se vuelve a conectar. Doctor, se apagó su micrófono. Hola, perdón, se fue la conexión. Sí, ¿Ya estoy acá? sí, adelante, doctor, sí. Ok, les prometo que me apuro para que no me corten otra vez. Bueno, les decía, en cuanto usted vea que tiene datos de alarma, más de 50 años, que es renuente al tratamiento, hay que referir. Perdón, doctor, mire, tenemos todavía 20 minutos con usted, o sea, estamos todavía muy bien en tiempo. Adelante. Perfecto. Ok, es lo que les decía, entonces, datos de alarma y referir al paciente inmediatamente. Tenemos que tener muy presentes sus datos, por favor. No sé si respondí su pregunta o tienen alguna otra duda, con todo gusto. Doctor, disculpe, es que, bueno, yo estoy viendo su exposición o su ponencia en un teléfono celular, no alcancé a ver los datos de alarma, pero quiero suponer que los datos de alarma van a ser sangrado, ¿verdad? O en las heces o qué otro dato, porque qué otro síntoma podría ser. La edad, ya nos dijo usted, antecedentes heredofamiliares de cáncer, sangre en la evacuación, ¿qué otro dato? Sí, con todo gusto, doctora. Mire, de hecho, la plática la van a tener disponible ustedes ya copiada. No sé si ya están viendo en este momento mi pantalla, los datos de alarma, los estoy compartiendo en este momento. Sí, doctor, los estamos viendo. Bueno, como usted puede ver, de acuerdo a su pregunta, ese paciente debería haberse referido ya a gastroenterología. Es más de 45 años y es un paciente que ya le dio un manejo para un colon irritable y no ha mejorado. Entonces, ya hay que referir. ¿Ok? Ok, muchas gracias, doctor. A sus órdenes. Doctor, buenos días. Yo tengo una duda y creo que va enfocado en lo que la doctora preguntaba, la doctora Alicia. Lo que pasa es que pues nosotros en primer nivel de atención tenemos ese como barrera de cuando sospechamos o tenemos los signos de alarma de solicitar inmediatamente la colonoscopía porque tenemos que derivarlo al servicio de gastro, el cual estaba un poquito con limitación porque se jubilaron los gastros y ahorita ya llegaron 2.
que también creo que son muy proactivos, al menos lo que he mandado últimamente. Pero, por ejemplo, mientras hacemos el estudio ya sospechamos algún signo de alarma. Nosotros en el cuadro básico de medicamentos, pues lo único que tenemos es omeprazol, mesalazina, pinaverio y sucralfato, que creo que, y metoclopramida, ¿no? Obviamente. Creo que tenemos que individualizar con base en los síntomas del paciente. Pero, por ejemplo, si viene un paciente con los síntomas comunes de síndrome de intestino irritable, ¿cuál es la sugerencia de usted que empecemos con tratamiento? Sobre todo esa distensión abdominal, las flatulencias, esos eventos de estreñimiento y diarrea combinados, porque hemos tenido pacientitos así. Y obviamente, pues, la molestia que tiene. ¿Y cuál es su opinión con base en lo que nosotros tenemos? Ojalá pudiéramos tener los probióticos, pudiéramos tener el tegacerot, pero lamentablemente pues no lo tenemos y hay pacientes que no tienen la posibilidad económica de conseguirlos. Pero con un paciente como regular, ¿cuál es su opinión en cuanto al tratamiento inicial mientras hacemos toda la búsqueda y el envío a gastro para delimitar un poquito sus síntomas? Y excelente ponencia, muchas gracias. Le agradezco mucho, doctora, su comentario. Mire, en ese tipo de situaciones específicas en las que usted me dice, doctor, estoy dentro de una institución y no tengo, ya sabe, ¿no? No tengo nada, ¿no? Y no más tengo, a veces ni siquiera luz. Bueno, pues démosle lo que tengamos, literalmente. Sí. Y como usted puede ver aquí en esta diapositiva que les estoy compartiendo, es el manejo de acuerdo a los niveles de evidencia que hay y dados de recomendación. Lo más importante, doctora, fue lo que les comenté yo al principio. Es un paciente que debemos tener una muy buena relación médico-paciente. ¿Ok? El componente emocional bastante grave, bastante elevado. No intentemos hacerle a los psicólogos ni a los nutriólogos. Debemos de formalmente referirlo con un nutriólogo que le dé baja en FODMAPs. Recuerde usted con lo que les comentamos en la diapositiva, la dieta baja en FODMAPs va a mejorar casi el 90% de la molestia del paciente. Entonces, pongámonos en el lugar del paciente. Si viene mi mamá, mi esposa, mis familiares, oye, ¿qué me vas a dar? Pues te voy a dar una consulta porque lo que más te va a ayudar es tu dieta y bajarle el nivel de estrés. Es descartar datos de alarma, ¿ok? En vez de preocuparme por no tengo tal cual medicina, pues estamos en México, o sea, no tenemos nada, ¿no? Sí. Pero por eso es importantísimo abocarnos en su dieta baja en formas, en bajar el nivel de estrés, en tener un psicólogo adecuado. Y en cuanto a medicamentos, yo le podría sugerir, si ustedes tienen pinaverio, bueno, pueden darle pinaverio, pueden darle dimeticona, como usted puede ver acá. Si tuvieran rifaximina, que es un antibiótico que actúa a nivel local, a nivel luminal, es un excelente medicamento para iniciar. Y pues de acuerdo a lo que tengamos, si tenemos probióticos o no, bueno, sería muy, muy adecuado, ¿no? Pero en el caso que usted me dice que, doctor, a duras penas tenemos metoclopramida, pues démosle lo que tenemos. ¿Sí? Ahora, si el paciente tiene la posibilidad de comprar algún medicamento o en cuestiones de medicina en particular, adelante, ¿no? Hay como ustedes pueden ver acá, hay una gama bastante amplia de medicamentos. Por ejemplo, iniciar con rifaximina, es un antibiótico para barrer la flora bacteriana que produce mucho gas. Dar, por ejemplo, medeverina, que es el Arlui, que es un antiespasmódico, cada 8 horas. Hay uno excelente que es muy de moda, el Alevian Duo, que contiene bromuro de pinaverio con dimeticona, ¿sí? Que cada 12 horas. Pero recuerde usted que los pacientes van a reaccionar de forma diferente cada uno, ninguno es igual. Entonces, pues de acuerdo a lo que me vaya respondiendo el paciente. Y mi recomendación es esa, ¿no? Antes de pensar en qué pastilla le voy a dar, pues pensemos primero en datos de alarma, porque desafortunadamente, créanme, de forma muy honesta se los digo, muchos pacientes con cáncer son manejados por colitis o gastritis. Entonces, lo que más me interesa dar el mensaje es, recordemos datos de alarma, estudiemos que vamos a ver un paciente con dolor abdominal y nunca, nunca quitarnos esa maña de, oiga, me duele la panza, ¿qué me tomo? Tómate Buscapina, ¿no? Tómate. Ay, sí, es muy común que luego a mí no me gusta darla, para nada. Pero, y luego el paciente me dice, es que me dieron en tal lado Buscapina y eso me curó, ¿no? Casi, casi. Pero sí, es un poquito difícil decirles que no a ese medicamento. Se ponen muy, yo la verdad no lo doy, yo le digo, no la, sí.
Así es, por eso aquí tenemos en esta diapositiva que la relación médico-paciente satisfactoria va a mejorar la respuesta al manejo, ¿no? Con un nivel de evidencia 1A, entonces tenemos que ser muy Convincentes. convincentes realmente, ¿no? Así Exacto. es. Le agradezco mucho, doctor. Al contrario, ustedes sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Adelante. Hola. Doctor, dos preguntas. Una, Sí. el sangrado en los pacientes con cáncer de colon, con divertículos o con pólipos, en las etapas iniciales no es diario. En las pesquisas que nos recomienda hacer con sangre oculta en heces, también se menciona que deberíamos de hacerlas aleatorias, no como una al año en los pacientes después de 45 años. ¿Qué recomienda usted hacerlas? ¿Cuántas al año? ¿Para sangre oculta en ese se refiere usted? Sí. Ok. La recomendación es una vez al año para hacer la sangre oculta en heces. ¿Ok? ¿En qué pacientes? En todo paciente arriba de 45 años. Aun cuando es una sola muestra o 3 muestras o un poquito más, no sé. No, es una sola muestra. Una sola muestra. La muestra es una prueba inmunológica fecal, se llama FIT. Es la prueba inmunológica fecal, por sus siglas en inglés. Ok. Pero creo que tenemos nosotros en el IMSS Guayaco nada más. Ok, el guayaco también se puede mandar. Como le decía la autora, pues si tienen nada más eso, pues eso, ¿no? Pero lo ideal sería una prueba inmunológica fecal. Correcto. Signos de alarma en niños, doctor. Ajá, por favor. Gracias. Igual, sangrado. Ahora, sangrado transanal o sangrado en las heces en niños. Recordemos, la primera causa de sangrado en niños, ¿sí? Hablamos de niños pequeñitos, son pólipos, ¿ok? Por lo general, un pólipo rectal, incluso va a llegar la mamá y muchas veces te va a decir, oye, doctor, evacúa a mi hijito, puja mucho y como que le sale una bolita. Entonces, los pólipos rectales son principalmente las causas de sangrado en niños, que es un dato de alarma, ¿ok? Y dolor abdominal que no cede, ¿sí? Masa palpable y por lo general en los niños se refleja mucho en la falta adecuada de crecimiento. Correcto. ¿Okay? Correcto. Gracias, doctor. A sus órdenes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en relación a los estudios de laboratorio o gabinete, ahorita ya nos hizo pues mención de tener en mente la detección de sangre oculta en heces, pero ¿existiría algún como perfil de laboratorio o de gabinete que tuviéramos que considerar nosotros los médicos de primer nivel de atención para protocolizar a nuestros pacientes? Sí, hay varios. Mire, de hecho, aquí en este protocolo que les ponía yo, les compartía, déjenme poner esta cosa aquí. Bueno, de acuerdo a lo que veamos, doctora, recuerden, los primeros datos de alarma de forma clínica, ¿no? Y podemos dar un montón de estudios de laboratorio. Recordemos que por lo general en México nos encanta mandar un montón de estudios de laboratorio, intentando pensar que con eso vamos a atinarle, ¿no? Algo. Realmente no hay como tal algo así. Vea usted, aquí está, en este estudio del 98, en México mandamos todos los estudios. Entonces realmente no es por ahí la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo al diagnóstico diferencial que estemos buscando es lo que podemos mandar. Si clínicamente es un paciente con colon irritable y tiene 45 años, el estudio que hay que hacer es colonoscopia. No hay para dónde más, ¿no? No requiere incluso, bueno, pues podemos pedir una VIH para ver si hay un síndrome anémico, etcétera, pero si clínicamente no hay síndrome anémico, pues no tenemos que hacer. Lo que sí sería bueno sería una sangre oculta en heces. Idealmente una prueba inmunológica fecal en heces, la FIT, o una prueba de guayaco. Realmente el guayaco tiene poca especificidad. Ya recordemos que si usted come moronga, pues va a salir positivo, ¿no? El guayaco. Entonces realmente no es muy específico. Entonces lo que sí, pues estar muy pendiente de esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a los estudios de laboratorio, es sangre oculta en heces o colonoscopía. ¿Okay? No perdamos más tiempo con el paciente en un colon por enema, en pedirle todos los estudios de laboratorio, pedirle ultrasonido. Es muy frecuente
que pidamos ultrasonido como médicos familiares. Oye, el ultrasonido, pues no nos sirve de absolutamente nada. Esa es la realidad, de nada. ¿Ok? O tomografía, ¿no? En este momento un paciente darle una tomografía, pues es una radiación innecesaria, ¿sale? Primero su colonoscopía y de acuerdo a lo que encontremos, ahora sí se complementa con lo que ustedes gusten, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, pues si no hay más preguntas, le agradecemos enormemente, doctor Iván Ramos Cruz, su presentación. Muchas gracias. Creo que fue un tema también de mucho interés en el sentido mismo de que lo vemos a todos los días de nuestra consulta. Es una enfermedad muy, muy frecuente. Y bueno, pues creo que ahorita nos amplió la visión y el horizonte en el sentido de pensar siempre en algo más que solo un colon irritable, ¿no? Entonces, pues le agradecemos mucho su participación, doctor Iván. En breve le haremos llegar su constancia y bueno, pues ojalá y en otra ocasión nos vuelva a acompañar. Al contrario, doctora, les agradezco muchísimo a ustedes. Es un placer y un honor para mí poder estar con ustedes. Y estoy a sus órdenes, les dejo mis datos y en algo les puedo yo ayudar. Tengan la confianza, de verdad, de corazón se los ofrezco, de mandarme un mensajito, una llamada. Los médicos estamos para apoyarnos en donde sea que estemos y ahora que tenemos esta posibilidad con la tecnología de estar más cerca, pues no duden, ¿no? Si tienen alguna pregunta, márquenme por teléfono, mándenme un mensajito y estoy a sus órdenes y que les pueda servir. Excelente, Es un doctor. placer Muchas estar con ustedes. gracias. Saludos hasta Morelos. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Salud. Hasta luego. Nos Hasta continuamos con luego. nuestra Saludos siguiente desde ponencia. Oaxaca. Ay, muchas gracias, doctor. Buen día. Bye. Adiós.